Seguimos en esta mesa internacional de En Perspectiva correspondiente a este martes 16 de enero de 2018, cuando estamos con Mauricio Raufetti, Leo Harari, Rafael Mandresi desde Francia vía Skype y Janina Olivera. Bueno, nos venimos más cerquita ahora. ¿Les parece si vamos a Chile? Porque el Papa Francisco llegó ayer al país andino. ¡Francisco, amigo! ¡Chile está contigo! Pese a este recibimiento, no todos fueron vítores. El sumo pontífice arribó al país andino con la misión de salvar a una iglesia en graves problemas por escándalos de abusos sexuales, en medio de descontento de diferentes grupos que atacaron parroquias con artefactos explosivos incendiarios en los últimos días. Es que en Chile, el país latinoamericano que junto a Uruguay tiene un porcentaje menor de católicos y mayor de ateos, el caso del sacerdote Fernando Caradima, condenado por el Vaticano por abuso sexual de menores, hizo que la confianza en la Iglesia Católica, por ejemplo, se desmoronara hasta un 36%. Y Francisco, quien ha insistido en que tiene tolerancia cero para el abuso, reabrió las heridas del escándalo en 2015, cuando nombró a uno de los protegidos de Caradima como obispo de la diócesis sureña de Osorno. El impacto económico de la visita papal y las declaraciones de días feriados también provocaron reproches de parte de sectores políticos y sociales que recuerdan que Chile es un estado laico. Bueno, ¿y este tema? ¿Cómo lo vieron? ¿Lo han seguido en los últimos días? ¿Vienen siguiendo ahora lo que fueron las primeras horas de Francisco en Chile? ¿Vienen siguiendo cómo siente Argentina el hecho de que no haya ido a su país natal? Mauricio. Ayer hubo una bendición papal desde los aires, ¿no? Sí, cuando sobrevoló. Que el presidente, desde el cielo. Desde el cielo, claro. De que Mauricio Macri agradeció, lo cual indica un intento, digamos, de distensión entre dos personajes políticos que están claramente enemistados. Papa, lo interpretaste así como que para mí fue medio irónico también en su mensaje, ¿no? Fue un poco irónico, aparte el mensaje fue en inglés, se difundió en inglés, entonces es medio raro, pero es una cosita, ¿no? Un gestito que no digamos que el Papa va a venir el año que viene a Argentina, pero hay que interpretarlo como una señal política, porque en definitiva el Papa... No, yo decía por el tuit que puso Mauricio Macri. Después ahora lo busco y lo leo. Pero volvamos al tema. Yo no lo interpreté como una cuestión irónica. La verdad que si lo hizo fue con un nivel de sutileza que yo no llegué a interpretar. Pero es un personaje muy interesante este Papa, ¿no? Yo soy ateo. Entonces lo que me interesa es el personaje político, más allá de su vocación religiosa. Se vino a meter en la boca del lobo, porque en definitiva en Chile es uno de los países de América Latina donde le va a costar más levantar cabeza a la Iglesia Católica después de estos escándalos. En otros países yo creo que es más fácilmente manejable ese tema desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista político, por el propio apoyo que los gobiernos dan a veces a las visitas papales. En el caso de Chile, todo lo que pasó en los días anteriores da muestra de un enorme descontento, y este Papa, como personaje político que es, va a tratar de hacer que la iglesia chilena levante cabeza, es decir, no le está escapando un desafío, sino que se está metiendo en un desafío. Obviamente después está por omisión lo que significa para Argentina el hecho de que nunca ha venido a Argentina, pero creo que es un tema que lo podemos hacer en una segunda vuelta. Esta visita del Papa en sí, ya en sus primeras declaraciones lo primero que hizo fue pedir perdón por los abusos, como hace de manera prácticamente habitual Francisco, que ha intentado hacer de alguna manera condenar este tipo de prácticas que fueron sistemáticas por parte de la Iglesia Católica. Vamos a escuchar lo que decía a propósito de este tema hoy. Ahora la escuchamos enseguida. Sigamos. Leo. Bueno, sí, yo creo que sí, una de las características de este Papa es que no evita los problemas, va para adelante nomás y trata de enfrentarlos. Yo creo que empezó con unas ganas bárbaras y se encontró con unas terribles resistencias. Yo cuando vi sus primeros años, ya que estamos hablando de primeros años, tenía 3 grandes desafíos. Tenía un desafío que eran todos
los eclesiásticos pedófilos y delincuentes de otro tipo, que era un porcentaje muy grande, que había desbordado el Papa anterior, que terminó renunciando. Es decir, la tarea era tan grande. El segundo desafío era la limpieza de las finanzas vaticanas, que tú tuviste hoy como entrevista central el lavado de dinero. Eso eran moneditas al lado de lo que estaba sucediendo con las finanzas vaticanas, que también encontró resistencias y han renunciado responsables. Y el tercer gran desafío era combatir en el terreno ideológico el avance de los evangelistas y otro tipo de protestantes y reformistas de diferente tipo que están socavando el territorio de la Iglesia Católica. Se metió de frente en esos tres, porque planteó una imagen ideológica mucho más clara y definida, tomando su lugar por los pobres, abriendo un poco más las iglesias con el tema del divorcio y otros, y despertó un paquete de resistencias. Déjame agregarte algo a lo que vos decís, que me parece que va en esa línea y que creo que complementa. Es un papa que además ha tenido participación política directa en hechos de suma relevancia para la historia, como por ejemplo el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Sí. Por ejemplo. Sí, o las negociaciones en Venezuela también. Sí, con poco éxito en Venezuela. No importa, pero fracaso, pero en el caso de Cuba realmente fue muy importante, ¿no? Ha intentado volver a ocupar un rol en todos los niveles. Yo creo que en el desafío que tiene que ver con el medio de las finanzas, que es el más oscuro, no ha logrado todo lo que quería. Entre otras cosas, le renunció su persona de mayor confianza que había puesto ahí. En el tema ideológico despertó unas resistencias grandes, incluso hubieron estas cartas de los arzobispos, corrientes internas de resistencia muy grandes. Y en el terreno más amplio de reconquistar un terreno religioso, todavía no puede hacer mucho, porque le quedan las cuentas pendientes, como lo que está pasando en Chile y en otros lados, de que se haga real justicia con respecto a los temas de los pedófilos. Yo creo que está haciendo lo que puede. Por ahí un escritor decía, es un jesuita disfrazado de franciscano. Me gustó esa definición porque efectivamente es mucho más fino y sutil, pero lo presenta como de una manera un poco más de sandalias y modestia. Ahora no la tiene ganada de antemano. Es una jugada en tres campos, todos los cuales son extremadamente difíciles y con fuerzas muy grandes en contra. Volviendo a su visita en Chile, bueno, ahora estamos viendo algunos canales argentinos, por ejemplo, donde se ve el recorrido que está haciendo en el Papamóvil por Santiago, ¿verdad? Y las declaraciones que hizo a primera hora de la mañana pidiendo perdón por los abusos de la Iglesia Católica en Chile. Vamos a escuchar lo que decía. Escuchar a los niños que se asoman al mundo con sus ojos llenos de asombro e inocencia y esperan de nosotros respuestas reales para un futuro de dignidad. Y aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Fuerte, ¿no? Fuerte como lo decía y cómo no es la lo primera reconocían, ¿no? No es la primera vez. Él ha insistido, ¿no? Y ha sido implacable por ese lado, ¿no? En sus declaraciones. No es la primera vez, pero reclaman en Chile y con estas palabras acciones y no perdones. Es decir, está muy bien todo el tiempo reiterar, pero que pase algo. Es decir, que en algún momento alguno vaya preso. Claro. O lo saquen de... Claro, los trasladan como si fueran... La obediencia y la penitencia... de un tablero de ajedrez sí, para acá, en esta iglesia, acá... decir, pero está bárbaro. Pero por eso digo... Y eso es lo que socava la confianza de la gente en la iglesia, porque es mucha palabra y poca acción. No solo en el caso de los pedófilos, que es un caso enorme y fundamentalmente... pero en muchos otros casos, en los temas que planteaban aquí al lado mío, Leo, o sea,
es mucha retórica, poca acción, y es cierto que hay fuerzas dentro de la estructura vaticana que son muros, ¿no? Y tienen centenas de años de construcción y de conservar privilegios y de muchas cosas que hacen una estructura de lo que es por un papado, una monarquía casi, que lo que es que hacen muy difícil romper esos muros. Pero lo que faltan son acciones. Entonces no tiene al final ningún valor, o tiene poco valor, lo que dice todo el tiempo, hasta que no pase algo. Para mí es determinante que tiene que haber algo, una señal concreta, es decir, que haya algo concreto que muestre que hay una real intención de la Iglesia de... Rafael. Ahí. Sí, varias cosas. La primera es que cuando eligen a Bergoglio en 2013, los comentarios más generalizados respecto de la novedad que representaba era que se trataba de un papa jesuita, primera vez, y de un papa no europeo, y en particular latinoamericano, también primera vez. Yo siempre pensé que la manera más adecuada para interpretar la acción, y la acción política en particular, política en un sentido muy amplio, de Bergoglio estaba en otro lado, y es el primer papa peronista. No hay que olvidar que Bergoglio fue militante de la ultraderecha peronista en los años 70, ¿verdad? Una organización satélite de lo que se llamó la Guardia de Hierro, dentro de la resistencia peronista cuando Perón estaba en el exilio, y luego del regreso de Perón. En ese sentido, yo nunca compré mucho la imagen de un papa canchero y progresista, yo no creo que lo sea. Y no creo que las acciones, más bien las declaraciones en los grandes temas eclesiásticos de los que hablaba Leo vayan más allá de algún retoque cosmético y de alguna cosa más o menos declarativa. En cuanto a Chile, cuando hay protestas que dicen que Chile es un país laico, bueno, yo lo lamento, Chile no es un país laico, el Estado chileno no es un Estado laico, un Estado que declara feriado por la visita de un papa no es laico. Un Estado que va a gastar 11 millones de dólares en esta visita, que en total cuesta 18, no me parece que sea una demostración de laicidad portentosa. Y en términos generales, me interesó muchísimo todo un estudio de Latino Barómetro sobre el caso chileno y el caso de América Latina en general respecto de las religiones y respecto del catolicismo en particular, porque muestra que tal vez una de las maneras más interesantes de analizar esto, y Leo lo mencionaba al pasar hace un rato, es analizarlo dentro de lo que podríamos llamar el mercado de las religiones. Es decir, en toda América Latina, excepto México, el catolicismo está perdiendo terreno, y a veces de manera muy considerable y en lapsos breves, y no en todas partes, pero sí en muchos países. Esa pérdida de terreno se da en beneficio de movimientos evangélicos, que son una religión viva. Cuando yo hablo de una religión viva me refiero a una religión que convierte. En el mundo hay dos, el Islam y los evangélicos. Y creo que si la apuesta es la reconquista, digamos, ganar terreno en términos religiosos, eso está destinado básicamente al fracaso, a mi juicio, en el mediano plazo. Es decir, yo creo que el declive del catolicismo en relación con otros movimientos religiosos que tienen otro tipo de respuestas para un público socialmente bastante característico por lo demás, que fue católico, yo creo que eso no se revierte así nomás, y a mi juicio el proceso es, nunca se puede hacer vaticinios categóricos, pero es globalmente irreversible. Con esto no estoy diciendo que el catolicismo vaya a desaparecer, ni muchísimo menos, pero sí que en un plazo de algunas décadas probablemente sea una religión minoritaria respecto de otras, en el caso por lo menos de América Latina, como ya lo está haciendo en otras partes del mundo. Y un último apunte, en estos datos de Latino Barómetro, a los que hacía referencia y que vos mencionabas en tu introducción, sí, Romina, se dice que Chile, junto con Uruguay,
el país donde el catolicismo tiene menor presencia, lo cual es cierto, pero hay una diferencia muy importante entre Chile y Uruguay, y es que independientemente del número de fieles, el poder de la Iglesia Católica en Chile es muy grande y en todo caso muy superior al que tiene en Uruguay. Cierto. Perdón, y por ese poder, en parte es que el divorcio persistió hasta los años 90, es decir, no había divorcio hasta los años 90. Las dificultades que hay para aprobar leyes como el aborto terapéutico, que acaban... Estaba muy atado al papel que la dictadura de Pinochet le dio a la Iglesia Católica, ¿no? Todo eso que pasó después y siguió pasando después en Chile. Campo Claro. Alimentate saludablemente cuidando el planeta. Campo Claro. Descubrí los sabores de la naturaleza. Al consumir alimentos orgánicos, colaboramos con una cadena ecológicamente responsable que cuida y protege nuestro planeta. Campo Claro. Alimentos orgánicos. Encontranos en campoclaro.com o en Facebook. Leo, tenías un apunte que estaba interesante. A ver, dale. No, sí, Estamos medio corto de tiempo, pero vale la pena. Bueno, hay cosas que como que parece que confluyen en demostrarnos que estamos en un cambio de época. Es decir, tanto la política con su crisis, su incapacidad de llevar las fuerzas de la sociedad de manera constructiva, como lo estamos viendo, o lo analizamos hoy mismo, como la religión, incapaz también de despertar fuerzas vivas, creativas, movilizadoras, una y otra han perdido su funcionalidad para el progreso. Cuando uno piensa en el cristianismo al principio, es un movimiento revolucionario, es un movimiento que fue funcional al progreso de la humanidad, a la movilización de grandes fuerzas y entusiasmos y esperanzas. Cuando uno piensa en la política, enseguida después de la Segunda Guerra Mundial, había fuerzas ideológicas tremendas tratando de cambiar el mundo o de construirlo a una imagen de ideales y de valores. Esto se ha perdido. Ni la religión hoy en día es funcional al progreso, ni es la política funcional al progreso. Ese es el gran tema, digamos, un poco llega ya a nivel un poco filosófico, pero es el gran tema que tenemos que enfrentarnos.